Bien, vamos con este ejercicio. Nos dice que un medicamento viene en presentaciones de 21 miligramos por mililitro de solución y que en base a la concentración calculada de la droga, en porcentaje peso en volumen, y si la masa molar de la droga es de 582 gramos por mol, ¿cuál es la concentración molar o molaridad de la solución? ¿Sí? Bien, entonces, paso número 1, siempre identificar los datos, qué corresponde a qué, ¿sí? En primer lugar tenemos la masa del soluto, ¿sí? Los 21 miligramos, ¿sí? Esta es la masa del soluto, la masa del medicamento, que es de 21 miligramos. Tenemos el volumen de la solución, ¿sí? 21 miligramos por mililitro, o sea, 1 mililitro de solución. Tenemos la masa molar, ¿sí? de la droga, del soluto, que es de 582 gramos por mol. Y bueno, nuestras incógnitas son el porcentaje peso en volumen, ¿sí? de la droga, de la solución, y en base a eso, bueno, calcular lo que es la molaridad, los moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. Bien, entonces, como nosotros vemos que la masa molar está expresada en gramos por mol, necesitamos trabajar en gramos, ¿sí? Entonces la masa del soluto es lo primero que tenemos que convertir, ¿sí? A la unidad correspondiente, es decir, a gramos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con la equivalencia de masa. Nosotros sabemos, ¿sí? que 1000 miligramos son 1 gramo, ¿sí? Entonces podemos hacer el pasaje. Si 1000 miligramos de soluto son 1 gramo de soluto, 21 miligramos de soluto, ¿cuántos gramos son? Bueno, 21 por 1 dividido a 1000, ¿sí? 0,021 gramos de soluto. Entonces, en 1 mililitro de solución hay 0,021 gramos de soluto. Conociendo esto, ¿sí? podemos ir al siguiente paso, que es expresar la concentración porcentual, peso en volumen, ¿sí? o masa en volumen. Recuerden que las concentraciones porcentuales siempre hablan de 100, ¿sí? en este caso de 100 mililitros de solución, 100 de solución. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿no? Nosotros sabemos esta relación. Si en 1 mililitro de solución hay 0,021 gramos de soluto, ¿cuántos habrá en 100? ¿Sí? Ahí hacemos otra regla de tres simples, ¿sí? Para saber la masa del soluto en 100, o sea, la concentración. Entonces, bueno, si sabemos que en 1 mililitro de solución hay 0,021 gramos de soluto, podemos saber cuántos gramos de soluto hay en 100, es decir, la concentración, ¿sí? 100 por 0,021 dividido 1 nos da 2,1 gramos de soluto. Entonces, la concentración es esta, 2,1% peso en volumen. Hay 2,1 gramos de soluto, ¿sí? en 100 mililitros de solución. Bien, ahora que sabemos esto, podemos comenzar a calcular la molaridad, ¿sí? Si nosotros, ahora empezamos realmente con lo que es la molaridad. Y tenemos un dato relacionado a la molaridad, que es la masa molar, ¿sí? La masa molar nos dice que 582 gramos, ¿sí? de la droga es lo mismo que un mol, 582 gramos por mol, ¿sí? 582 gramos de este soluto equivalen a un mol, ¿sí? El mol es la unidad química que nosotros estábamos viendo. Entonces nos tenemos que preguntar, si tengo 2,1 gramos, ¿no? de soluto, que es lo que nosotros teníamos, eso, ¿cuántos moles son? ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra pregunta. Y nosotros conocemos una relación, sabemos que 582 gramos de soluto es un mol, entonces 2,1 gramos de soluto, ¿cuántos moles son? Bueno, 2,1 por 1 dividido 582 nos dice que hay 0,003608 moles de soluto. Pero ¿eso dónde está? En 100 mililitros de solución, ¿sí? Es lo mismo que decir, vieron que recién decíamos que teníamos 2,1 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Bueno, eso es lo mismo que decir que tenemos 0,003608 moles de soluto en 100 mililitros de solución. Y si nosotros recordamos lo que es la molaridad, sabemos que la molaridad se expresa en moles por litro o por 1000 mililitros de solución, ¿sí? Nosotros tenemos los moles que hay en 100 mililitros. Debemos calcular cuántos habrá en 1000. Entonces, ahí hacemos de vuelta una regla de tres simples, ¿sí? Si sabemos cuántos moles de soluto hay en 100 mililitros, podemos saber cuántos hay en 1000.
Entonces, si en 100 mililitros de solución hay 0,036 moles de soluto, o pueden poner todo el número 3608, ¿cuántos hay en 1000? 1000 por 0,003608 dividido 100 nos da 0,03608 moles de soluto, ¿sí? Entonces lo último que queda, bueno, es escribir la molaridad, expresarlo, ¿sí? Con la letra M de molaridad, ¿sí? Esta sería la respuesta correcta. Recuerden que la molaridad siempre nos dice cuántos moles de soluto hay disueltos en 1 litro de solución o en 1000 mililitros de solución, ¿sí? Esta es la cantidad de moles de soluto que hay en 1000 mililitros de solución. Bien, vamos primero a leer el ejercicio. Un medicamento viene en presentaciones de 20 miligramos por mililitro de solución. Calcule la concentración de la droga en porcentaje de peso en volumen y expresar el resultado con 3 cifras significativas. Bien, primer paso, recordar, ¿no?, qué significa el porcentaje de peso en volumen, si nos habla de gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Vamos a identificar los datos. Masa del soluto, ¿sí?, 20 miligramos. Volumen de la solución, 1 mililitro, ¿sí? Como el porcentaje peso en volumen, ¿sí?, se expresa en gramos, primero tenemos que convertir los miligramos de la masa del soluto a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con una equivalencia, ¿sí?, con regla de 3 simple. Si nosotros sabemos que 1000 miligramos es igual que 1 gramo, podemos hacer una regla de 3 y preguntarnos 20 miligramos, ¿cuántos gramos son? 20 por 1 dividido 1000, 0,02 gramos de soluto. En 1 mililitro de solución hay 0,02 gramos de soluto. Y como el porcentaje siempre habla de 100 mililitros de solución, bueno, ahora solamente resta calcular cuánto soluto habrá en 100. Sabemos cuánto hay en 1. Bueno, vamos a preguntarnos cuánto hay en 100. ¿Sí? Hacemos de vuelta, regla de 3 simple. Si en 1 mililitro de solución hay 0,02 gramos de soluto, en 100 X. 100 por 0,02 dividido 1 nos da 2 gramos de soluto. Esos gramos de soluto, ¿dónde están? En 100 mililitros de solución. ¿Y eso qué es? Bueno, eso expresa una concentración porcentual, una concentración en este caso peso en volumen, ¿sí? Entonces hay 2 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Como resultado nos pide expresar con 3 cifras significativas, agregamos una coma y los 2 ceros, ¿sí? Porque no cambia el número, no cambia la escala, es igual. Sigue siendo 2, solamente que expresado con 3 cifras significativas y el porcentaje peso en volumen. Vamos con el último ejercicio. Nos dice que un medicamento viene en presentaciones de 1000 miligramos por 5 mililitros de solución y que la densidad de la solución es de 1,44 gramos por mililitro. Calcule la concentración de la droga en porcentaje peso en peso o masa en masa y exprese el resultado con 3 cifras significativas. Bien, vamos como siempre a identificar los datos, ¿sí? Los 1000 miligramos de medicamento corresponden al soluto, ¿sí? La masa del soluto, 1000 miligramos. Ya que estamos y pensando que el porcentaje peso en peso trabaja en gramos, directamente los convertimos a gramos, ¿sí? Siempre trabajamos la masa en gramos, por lo menos para poder relacionarlo después con la concentración. Bien, tenemos el volumen de la solución, ¿sí? Los 5 mililitros de solución es el volumen, 5 mililitros. Y la densidad, ¿sí?, que se expresa con esta letra. Densidad de la solución, 1,44 gramos por mililitro. Nos piden el porcentaje peso en peso, es decir, los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Qué conocemos nosotros de la solución? ¿Sí? Para nosotros poder calcular el porcentaje peso en peso, conocemos los gramos de soluto, ¿sí?, el porcentaje que es en relación a 100 gramos de solución, pero necesitamos otro valor, otra masa de la solución para poder hacer nuestra regla de 3 simple y calcular este porcentaje. Para eso es que nos da la densidad, ¿sí? Nosotros de la solución conocemos la densidad, conocemos el volumen, no su masa, ¿sí? Acá tenemos la fórmula de densidad, conocemos la densidad, conocemos el volumen, no conocemos la masa. Podemos calcularla, ¿sí? Con esta fórmula, el despeje de la masa de la fórmula de densidad, ¿sí? Densidad por volumen. Entonces, volvemos a poner los datos, densidad, volumen, incógnita, masa de la solución, fórmula, ¿sí? Acá tenemos el despeje, masa de la solución igual a densidad de la solución por volumen de la solución, es decir,
Reemplazamos 1,44 gramos por mililitro, ¿sí?, por los 5 mililitros de volumen. Eso nos da 7,2. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que hay tenemos 1 gramo de soluto, ¿sí?, porque recuerden que teníamos una masa del soluto de 1 gramo, o sea, tenemos 1 gramo de soluto, bueno, en una respectiva masa de solución, que ahora calculamos que es 7,2. Entonces ahora que sabemos esa relación, podemos preguntarnos, bueno, ¿y en 100? ¿Y en 100 gramos de solución cuánto habrá de soluto? Eso nos va a permitir calcular, eso nos va a permitir expresar el porcentaje peso en peso, ¿sí? Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, si sabemos que en 7,2 gramos de solución hay 1 gramo de soluto, ¿sí?, en 100, bueno, ¿cuántos gramos habrá? 100 por 1 dividido 7,2 nos da 13,88 gramos de soluto, ¿sí? Eso redondeado a 3 cifras significativas, que es lo que nos pide el enunciado, es 13,9, porque 8 es mayor que 5. Y expresado en concentraciones, 13,9, ¿sí?, por ciento peso en peso. El porcentaje peso en peso nos dice cuántos gramos de soluto hay presentes en 100 gramos de solución. Vamos a resolver ahora este ejercicio que vincula lo que vimos de pH, ¿sí?, lo que vincula la química con la práctica clínica. Vamos a leer el enunciado. Nos dice que el pH del jugo gástrico se encuentra en un rango de 1,5 a 1,8 y que la leche de magnesia o hidróxido de magnesio tiene un pH de 10,5 y se utiliza como antiácido. Por lo cual podemos decir que la ingestión de este medicamento y nos da 4 opciones. Bien, antes de marcar la opción correcta, analicemos conceptualmente qué es lo que está pasando en el organismo. Si nosotros pensamos que las células de la mucosa gástrica secretan ácido clorhídrico, podemos pensar que eso genera un ambiente sumamente ácido, ¿sí?, entre 1,5 y 1,8. Que recuerden que este pH es fundamental para activar enzimas, ¿sí?, como la pepsina y digerir proteínas. Por otro lado, el enunciado nos dice que la leche de magnesia es hidróxido de magnesio, ¿sí?, que si miramos la escala de pH que tenemos acá abajo en la pantalla, podemos ver que se encuentra en un pH de 10,5, se ubica claramente en la zona alcalina o en la zona básica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona con acidez toma este medicamento? Bueno, esto es química básica de soluciones, ¿sí? Estamos introduciendo iones hidróxido en un medio que está lleno de protones, de iones hidrógeno. Esto produce una reacción que se llama reacción de neutralización. Los iones hidróxido, los aniones hidróxido van a reaccionar con los protones para formar agua. Al disminuir la concentración de protones libres en el estómago, el valor numérico del pH, por definición matemática, tiene que subir, es decir, se vuelve menos ácido. Por lo tanto, evaluando las opciones, no puede ser la opción A porque sí hay cambios, no puede ser la opción B porque si disminuyera el pH del jugo gástrico se volvería todavía más ácido y empeoraría el malestar. La respuesta correcta es, definitivamente la opción C, ¿sí? Aumenta el pH del jugo gástrico. El antiácido cumple su función amortiguando y subiendo ese pH tan bajo para poder aliviar las paredes del estómago. Vamos a resolver una pregunta conceptual que suele generar bastantes dudas, ¿sí?, en los exámenes sobre soluciones. El enunciado nos plantea, al diluir una solución, ¿qué sucede? Bueno, para responder esto, primero pensemos qué significa diluir, ¿sí?, que ya lo vimos en la clase. Imagínense que tenemos un vaso de jugo que quedó muy concentrado, muy dulce, y le agregamos agua. Bueno, eso es diluir. Si analizamos las opciones una por una, la opción B dice la opción A dice aumenta la cantidad de solución. Al haber agregado más agua, piensen que el volumen total del vaso aumentó, ¿sí? Entonces, la solución final es mayor. Esta opción es correcta. Ahora miremos la opción B. Dice aumenta la cantidad de solvente. Esto es correcto porque diluir es justamente agregar más solvente, agua por lo general. Y la opción D, nos dice la cantidad de soluto se mantiene constante. Piensen en el jugo, ¿sí? Si la cantidad de polvo o de azúcar que pusimos al principio sigue estando ahí, no se evaporó ni se agregó más, sigue siendo la misma, por lo tanto también es correcto. Como las tres afirmaciones individuales
son verdaderas, la respuesta definitiva es la opción C, ¿sí? Que todas son correctas. Recuerden siempre ese concepto. En una dilución el soluto no cambia, lo que cambia es el volumen del solvente. Vamos con el siguiente ejercicio de la pantalla que nos dice, se tienen dos soluciones ácidas diferentes que tienen el mismo volumen. La solución de mayor acidez tiene, bueno, y las opciones. Acá tenemos que relacionar directamente el concepto de acidez con lo que pasa a nivel molecular, ¿sí? ¿Qué hace que una solución sea ácida? Bueno, nosotros vimos que es la presencia de iones de hidrógeno, ¿sí? Iones de hidrógeno libres que presentamos como protones. A mayor acidez significa que la sustancia tiene una capacidad mucho mayor de liberar estos protones al medio. Si miramos las opciones, no puede ser, por ejemplo, la B, porque una mayor concentración de iones hidroxilo nos daría una solución básica o alcalina, no ácida. No puede ser la C, porque recuerden que el pH funciona al revés. A mayor acidez, el pH es más bajo, ¿sí? Es más cercano a cero. Y no puede ser la D porque concentraciones iguales de protones y de aniones hidroxilo nos darían una solución neutra, como el agua pura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A, una mayor concentración de iones hidrógeno. A mayor acidez, más protones dando vueltas ¿sí? en la solución. Entonces, cuidado ¿sí? acá con una cosa. Acidez alta no es pH alto, es pH bajo. ¿sí? Ese es un error muy frecuente de concepto.